Es el sombrero, un accesorio del vestuario que acumula larga presencia en la historia de la humanidad. Su uso se entrelaza con las tradiciones culturales y puede llegar a ser elemento identitario de las naciones. Pero, ¿qué podemos decir respecto al empleo de esta prenda en Cuba? ¿Existe algún sombrero que nos identifique? ¿Cómo ha evolucionado en el tiempo el gusto respecto a su uso? Si le interesa este tema, quédese con nosotros, pues de esto estaremos hablando hoy entre cuentos y leyendas. Si se anima a seguirme en esta travesía a través del tiempo. Es el sombrero, una pieza curiosa del vestuario. Tuvo un humilde origen asociado a la protección de quienes trabajaban expuestos al sol, la lluvia, el frío u otras inclemencias del tiempo, y llegó a convertirse en prenda de gran sofisticación y que en no pocos momentos de su historia ha sido símbolo de elegancia y elevado estatus social. Su uso no solo identifica regiones, sino también profesiones y personalidades reales y de ficción. Hay un sombrero que a principio de siglo gozó en nuestro país de la preferencia sobre todo de los citadinos. A tal punto fue frecuente su uso que muchos lo reconocen como identificativo de los cubanos. En los inicios del siglo pasado, el sombrero más utilizado por los cubanos fue el canotier. ¿Qué es el canotier? El canotier es un sombrero de ala recta y de copa baja que se hacía en pajilla y fue muy utilizado por los cubanos por el clima de aquí de Cuba. Y luego esto se combinó con los trajes de Drill 100 y la combinación quedaba preciosa, exacta. La fibra natural con la fibra natural del traje de Drill 100. Fue muy gustado en la sociedad. Dicen que su origen comienza en Venecia, que comienza en Venecia por sobre los 1880. Creo que se describe, en publicaciones se describe que se comienza a utilizar por los gondoleros y entonces que a su vez habían visto ese tipo de sombrero en la marina, pero me parece que nuestro sombrero canotier era especial, se ataviaba con cintas de colores específicos, era muy especial y muy distintivo, cuando siempre se veía en el mundo entero un hombre con Drill 100 con su sombrero, decían, ese es cubano. Canotier era un sombrero exclusivamente de hombres, pero principios mediados del siglo pasado las mujeres iban a las carreras de caballo y Coco Chanel lo introduce, comienza a utilizarlo porque las mujeres ya del siglo XIX utilizaban para ese tipo de actividades sombreros que eran muy ataviados, con plumas, con flores, y ella introduce esta moda que la hace le da toques de femeninidad y fue muy aceptada. Todas las mujeres quisieron cambiar sus sombreros tan pomposos por el simple, sencillo sombrero de paja. Era mucho más cómodo, pesaba menos, era muy agradable con el clima y era muy agradable para poderse llevar con la temperatura que existía. Igual sucedió aquí en Cuba, por eso fue tan aceptado en Cuba, porque la temperatura era muy ideal para ese tipo de prenda que era natural, de fibras naturales. Sin embargo, en la actualidad, el canotier ha cedido espacio en la preferencia de los cubanos, que hoy optan con mayor frecuencia por otro tipo de sombrero, la gorra. La gorra comienza a partir del siglo pasado, comienza a partir de la necesidad del hombre de taparse del sol, de las inclemencias, pero ya su origen es anterior realmente, porque él se basaba en otro tipo de tipo de sombrero o de otro tipo de gorra que ya se usaba en siglos anteriores. La gorra se convirtió en una cosa que era un equivalente a la modernidad. Y entonces se sentían los hombres más modernos, en vez de usar el sombrero, de utilizar la gorra. E inclusive equipos de pelota famosos americanos que utilizaron la gorra como parte de su atuendo y la hicieron muy popular
en otro sentido. La gente la empezó a utilizar para montar bicicletas, un ejemplo. Luego, ya posterior, la gorra al estar tan se utilizó en uniformes militares, en otro tipo de uniformes que tenían que realizar actividades al aire libre. La gorra se convirtió en un implemento definitivamente muy moderno y muy utilizado. En la actualidad, los grupos urbanos utilizan mucho las gorras en sus cosas, los grupos de rap, y utilizan las gorras de diferentes formas de ponérselo. Se ponen con la visera hacia detrás. Hay muchos tipos de gorra que les aburriría con tantos tipos de gorra que existen, con tantos nombres diferentes, pero la gorra es una sola. Hay con ala ancha, con el perfil más alto del centro, diferentes materiales, hay de piel, hay de tela. Las más utilizadas realmente son las de tela, que tienen ojetes o rejillas en el frente, en los costados, que son las más cómodas de llevar. En sus inicios era igual, la utilizaban los hombres básicamente, pero bueno, las mujeres hicieron sus versiones y los sombrereros, que fue como se llamó el tipo de oficio que se asumió en la época, hicieron versiones para damas y versiones para caballeros. La bolchevique, por ejemplo, es una que te puedo decir que sobrevivió hasta nuestros momentos, se utiliza hasta nuestros días, se utiliza la bolchevique, y es un tipo de sombrero, es una especie de sombrero que es muy utilizado en la actualidad, es muy moderno y lo siguen utilizando. Ahora, inclusive en estos momentos, las mujeres utilizan las gorras tanto como los hombres, es decir, existe un diseño que es el diseño más común de ala al frente, ala ancha, que lo utilizan muchísimo las mujeres también, tanto mujeres como hombres. Es cotidiano ver una mujer con una gorra o un hombre con una gorra. Bueno, en Cuba la gorra, la ha puesto muy de moda el clima, la temperatura que tenemos, que es muy buena para protegerse de los rayos del sol con el clima. Ir a la playa muchas veces es más cómodo llevar una gorra, es más fácil de llevar en una cartera, es más fácil de llevar en la mano una gorra que llevar un sombrero, que el sombrero ya debe tener un tipo de especificidad para guardarse, para tenerse, y la gorra, como básicamente es de materiales sintéticos, se fabrican ahora, o de tejido básicamente, se puede guardar muy bien en una cartera, se puede llevar en una mano sin problema ninguno.